Bienvenidos a Focos. Esta semana, trabajadores del Hospital Rosales y el Seguro Social expusieron las limitaciones del Sistema Nacional de Salud para atender la creciente demanda de pacientes por COVID-19. Focos habló con médicos y personal de enfermería para analizar el nivel de saturación en sus lugares de trabajo. Algunos aceptaron hablar desde el anonimato por el temor a sufrir represalias, por denunciar las condiciones en las que laboran. Este es el escenario que nos plantearon. La pandemia de COVID-19 encontró en El Salvador un sistema de salud frágil y saturado. Personal limitado, infraestructura insuficiente, equipo e insumos escasos son problemas que por décadas se desatendieron y cuando la nueva enfermedad llegó, pasó lo esperado. Cuando ya se suspendió la cuarentena domiciliar que se tenía, toda la red de salud desde primer nivel, segundo nivel y tercer nivel han colapsado. ¿Verdad? Ya no hay ni siquiera espacio. Se ha tenido que ingeniárselas para atender los pacientes y a veces pues las condiciones no son las idóneas, ni para atender al paciente ni para que el personal brinde la atención. No hay unidad de cuidados intensivos. Tiene que ser referido. El problema es que muchas veces no hay cama en otros hospitales para poder trasladar a un paciente. Se hace lo que se puede y si el paciente logra superar el episodio, pues gracias a Dios, y si no, pues el desenlace siempre es fatal. En los pasillos, en carpas, en los cafetines y consultorios desocupados, cualquier lugar libre puede ser utilizado para colocar pacientes. El sistema de salud incluso ha echado mano de algunos hoteles para ingresar a pacientes estables, pero que tienen enfermedades preexistentes que pueden agravar su condición en cualquier momento. Un doctor del primer nivel que habló bajo condición de anonimato dijo a Focos que en estos lugares trabajan con el equipo mínimo y si un paciente se complica, deben esperar al menos 2 horas para que llegue una ambulancia, lo cual pone en riesgo al personal de salud. Las condiciones de trabajo para el personal de salud también han empeorado. Los salubristas se quejan de poca comunicación por parte de sus autoridades, improvisación, falta de insumos, ausencia de equipo de protección personal y jornadas de 14 a 24 horas seguidas. El problema es de que la información que se le entrega al personal que está atendiendo a estos pacientes no siempre es la correcta, o sea, no siempre le dicen es un paciente COVID positivo. Como estamos en una etapa que no se están haciendo pruebas como se hacían en las fases anteriores, la mayoría de pacientes es por cuadro clínico, entonces prefieren como disfrazar el diagnóstico para no alarmar al personal, porque no hay el equipo necesario o adecuado para atender ese tipo de pacientes. Siempre es el problema de que además de la falta de equipo nos están haciendo reutilizar los equipos que son desechables, que deberíamos de descartar y los estamos reutilizando y los cuales no tienen un manejo adecuado de desinfección. Estamos a la puerta de una cuarta etapa que se espera que colapse más el sistema de salud y si nosotros no nos están garantizando nuestros equipos de protección que necesitamos para atender a la población, va a ser un caos. Nos están comentando también en algunas áreas que ya no hay ni siquiera insumos de jabón ni papel toalla para el lavado de manos, que esto es una medida tan elemental e importante en esta pandemia, el lavado de manos, y que ya ni siquiera vayan a dar estos insumos. Ya estamos llegando a un nivel, ¿verdad?, bien de precariedad. Esta situación ha llevado al personal de salud a exponer de manera pública sus inconformidades. La semana pasada, trabajadores del Hospital Rosales y el Seguro Social, por aparte, pidieron a las autoridades instalar mesas de diálogo para planificar una salida a la crisis. Siendo un sistema colapsado, sale a luz todas las deficiencias que el sistema puede tener. Una de ellas es el Seguro Social y nuestras demandas van encaminadas a eso, a garantizar una correcta atención al paciente o al derechohabiente, pero sin vulnerar los derechos del personal sanitario. Salubristas consultados coinciden en que las autoridades necesitan brindar información transparente al personal y escuchar sus necesidades para poder dar una mejor respuesta a la emergencia sanitaria. En los hospitales grandes se tiene ese problema, que no se planificó. De hecho, es una pandemia, pues nadie estaba preparado
pero algunos quizás no han tenido el tiempo suficiente para prever esas cosas, los cuales se descuidaron y solamente han reaccionado al momento. ¿Pudo prevenirse el colapso del sistema de salud por la pandemia de COVID-19? La respuesta en la segunda parte de este prisma. Continuamos en Focus y en este programa estamos haciendo una revisión de la situación de los hospitales en El Salvador frente al COVID-19 y por supuesto vamos a dedicar atención especial a la situación de uno de los hospitales públicos más importantes de este país, el Hospital Nacional Rosales. A través de una videollamada nos acompaña el doctor Rolando Cedillos, jefe de infectología del Hospital Nacional Rosales. Bienvenido. Gracias por la invitación. En medio de la crisis estamos escuchando cada vez más que los hospitales están a punto de colapsar o colapsados. Pero, ¿con qué criterios o características se declara el colapso de un hospital? Bueno, el más obvio es la falta de camas. Ahora, eso en un sistema de salud como el nuestro, en un hospital como el mío, en situaciones normales, como cualquier periodista ha podido comprobar repetidas veces, un paciente puede esperar en la emergencia 3 días para encontrar una cama disponible. Entonces, ante la pandemia que nos afecta en el momento, pues un sistema de salud, un hospital, todos los hospitales ya insuficientes para atender la demanda normal, en un país donde no se ha construido un hospital enteramente nuevo en décadas, donde una ciudad como Soyapango, que tiene más habitantes que Santa Ana, carece de un hospital apropiado. Dormitorios populosos de San Salvador como Apopa carecen de un hospital de cualquier tipo. El colapso pues antecedía la pandemia. Esta semana hemos conocido denuncias de personal médico y de enfermería sobre la situación crítica del Hospital Rosales frente al COVID-19. ¿Estas circunstancias implican el colapso del Hospital Rosales? No, repito, el Hospital Rosales y la mayoría de los del Sistema Nacional de Salud se mantienen en un estado de saturación de pacientes y en este momento pues esa situación es todavía más crítica por la necesidad de atender a los pacientes COVID. Así es que es un hecho no real, lo cual no significa que las personas no están recibiendo la mejor atención posible, ¿verdad? El Hospital Rosales ciertamente está acostumbrado a trabajar de esta manera, que no es la ideal, de la mejor manera posible, pero no, esta situación obviamente está excediendo todos los parámetros usuales en todos los establecimientos del sistema de salud. Doctor, mencionó hace unos minutos que la falta de camas es un indicador de colapso hospitalario. ¿Qué otras características hay que considerar? Falta de personal, que es otra carencia crónica de los hospitales que ahora el mismo gobierno está viviendo, ¿verdad?, ante la incapacidad de reclutar profesionales de la salud para las áreas que pretende abrir en CIFCO. En un comunicado que publicaron sus colegas del hospital, dicen que se encuentran consternados ante la improvisación y las consecuencias del mal manejo por la pandemia de las autoridades de salud. ¿Usted comparte este criterio de que la pandemia se ha manejado de forma improvisada? Bueno, es obvio que las autoridades de salud han cometido errores, ¿verdad?
y ellos tienen que asumirlos. Todos hemos constatado, ¿verdad?, los errores en el manejo de los albergues. Todos hemos podido constatar, ¿verdad?, la insuficiente preparación para encarar esta pandemia. Todos hemos visto, pues, lo inadecuado de pretender construir un hospital donde nunca ha existido uno, y no de fortalecer los hospitales ya existentes. Entonces sí, ha habido muchos errores, mucha improvisación, ¿verdad?, que las autoridades de salud, el presidente de la República, tienen que asumir. ¿Por qué es un error? ¿Por qué le parece inadecuado empezar la construcción de cero de un hospital en medio de la pandemia? Bueno, porque si usted necesita incrementar rápidamente la capacidad hospitalaria, es más fácil adecuar una área construida ya existente para atender esa demanda excesiva de hospitalización, que construir enteramente una planta física completa, que es lo que han hecho otros países. ¿En el Hospital Rosales tienen disponibilidad de pruebas para cubrir la demanda de personas que consultan? No, nosotros estamos sujetos a las limitaciones del Ministerio de Salud. En un determinado momento, ¿verdad?, el ministro de Salud reconoció que el laboratorio del Ministerio de Salud ya no iba a hacer más de 200 pruebas diarias para todo el país, y pues obviamente nosotros caemos dentro de esa limitación en cuanto a pruebas diagnósticas. Pero si hay poca disponibilidad de pruebas y muchas personas consultando por COVID, ¿cómo afecta esto a la atención para los pacientes? Las pruebas, como les digo, no van a afectar a los pacientes severamente enfermos, o la falta de pruebas no van a afectar a los pacientes severamente enfermos por las razones que decía. Usted necesita pruebas para encontrar a las personas infectadas, para aislarlas, evitar que transmitan la enfermedad a los demás, para tratarlos si fuera necesario, cosa que afortunadamente no va a ser necesario en todos los casos, ¿verdad?, para buscar a los contactos, para encontrarlos y para controlar los brotes sucesivos que va a tener inevitablemente cuando se enfrenta a un virus nuevo. Para eso se necesitan las pruebas. Las pruebas para el manejo clínico de los pacientes no son tan necesarias por las razones que yo le decía, que el cuadro clínico es bastante obvio. El único tratamiento conocido también es bastante obvio en este momento, que es simplemente darle soporte a las personas para que lo resistan, ¿verdad? El COVID-19 no tiene un tratamiento eficaz y seguro comprobado todavía. Es el cuerpo el que tiene que salvar a las personas, y la atención consiste en proporcionarle todo ese soporte a las personas, y eso no requiere ni siquiera tener una prueba positiva para hacerlo, ¿verdad? Usted necesita las pruebas para lo demás, que puede ser igual o más importante, porque entonces estamos hablando de decenas de casos, que se pueden volver cientos de casos, y parte fundamental del control de la epidemia, ¿verdad?, es el testeo, ¿verdad?, encontrar a los infectados, aislarlos para impedir que infecten a los demás, tratar a las personas que tienen tratamiento, pero desde un principio era obvio que realizar pruebas no iba a ser la forma en que un país que no las produce iba a poder salir adelante en esta epidemia. Bueno, tenemos esta realidad: poca disponibilidad de pruebas y hospitales llenos. Los datos del gobierno entonces no coinciden con lo que usted ve en el Hospital Rosales. Ningún país, ni siquiera los países desarrollados, pretenden, ¿verdad?, identificar mediante pruebas a todas las personas infectadas. Eso simplemente no es posible y afortunadamente no es necesario.
ciertamente no es necesario, como le explicaba, para el manejo clínico de los pacientes. Pero sí para el trabajo de control, que eso es lo que las autoridades de salud tienen que hacer fuera de los hospitales. Es obvio que el otro de los errores de las autoridades han sido, ¿verdad?, no ser transparentes con las cifras. La credibilidad de las autoridades de salud en los hospitales es nula, hay que decirlo, porque no se nos ha dado información, se nos ha dado también información errónea como la población, y eso ha sido uno de los mayores errores en el manejo de esta epidemia. En cualquier epidemia, ¿verdad?, la labor de un gobierno es decirle a la gente exactamente lo que está pasando. El segundo deber es decirle a la gente exactamente lo que el gobierno está haciendo. Y en tercer lugar, el gobierno tiene la obligación de decirle a la población qué espera el gobierno que la población haga exactamente. Y en esos tres importantes mensajes no ha habido claridad, no ha habido competencia y estamos pagando las consecuencias de ello. Doctor, ¿cuál es la situación de camas en el Hospital Rosales? Pues crónicamente insuficiente, ¿verdad? Y ahora con más razón, ¿verdad? Lamentamos realmente los que trabajamos en el Hospital Rosales, ¿verdad?, de que se hayan tomado recursos médicos, enfermeras del Hospital Rosales para llevarlos al Hospital San Rafael, que se pidan listas de empleados, de trabajadores de salud del hospital, ¿verdad?, y que sobre nuestro hospital y su funcionamiento penda la amenaza de que se lleven recursos que ya son insuficientes, hablando de recursos humanos, para equipar las áreas de atención del CIFCO, ¿no? Esa no es la manera en que se deben de hacer las cosas. Y las autoridades del Ministerio de Salud haría bien en admitir eso. A partir de lo que estaba mencionando y para que quede claro, el Ministerio de Salud ha movido a personal del Rosales al Hospital San Rafael y pretenden trasladar personal del Rosales al Hospital de CIFCO. ¿Qué otra cosa necesitarían listas de los trabajadores de salud, verdad? Desgraciadamente eso es más de lo mismo de siempre, ¿verdad? Sucesivos gobiernos, ¿verdad?, hacen ciertamente en salud, ¿verdad?, de vestir santos, como dice la población, para vestir otros. Eso no es la solución. Abrir un hueco para cerrar otro hueco, esa no es la solución, ¿verdad? Por demasiado tiempo, ¿verdad?, en este país no se han ganado ni perdido elecciones por lo que se hace o se deja de hacer en salud. Y ahora, pues, el COVID-19 nos está cobrando ese descuido. Bien, hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a continuar conversando con el doctor Rolando Cedillos, jefe de infectología del Hospital Nacional Rosales. Ya regresamos. Los trabajadores de salud hablan de un desbordamiento de los servicios de salud a nivel nacional por la pandemia de COVID-19 y señalan falta de planificación por parte de las autoridades para prevenir esta situación. ¿Era posible evitar la crisis en los centros de salud? El 3 de abril de 2020, el Observatorio de COVID-19 previó que el colapso del sistema de salud ocurriría al superar los 6.500 casos activos de la enfermedad. Estos cálculos se hicieron teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que necesitarían hospitalización versus la cantidad de camas y personal médico disponible para atenderlos. Esta estimación es, en realidad, un cálculo ideal, pues no toma en cuenta el espacio ocupado por otras emergencias con causas diferentes al COVID-19. En todo caso, el observatorio estimó que las primeras brechas comenzarían a presentarse en las camas de cuidados intensivos, que calculó en 238, y los intensivistas para atender a los pacientes críticos, que calculó en 60 profesionales.
Esta capacidad nunca ha sido suficiente para atender la demanda del país y ahora, con la crisis, esa situación se agrava. Ya llegamos a la máxima capacidad, lo cual hemos visto cómo ha tenido que irse abriendo otras unidades de cuidados intensivos porque las iniciales no dieron, ya están llenas prácticamente. Donde está la debilidad del sistema de salud es en camas UCI y en intensivista, cosa que lo sabíamos desde el 3 de abril. Por lo tanto, si yo hubiese estado en los zapatos del ministro de Salud desde el 3 de abril o desde antes, me hubiese ocupado de dos cosas: de crear unas 100 o 200 UCIs y de buscar intensivistas. Según el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, en los primeros 3 meses de la emergencia, el gobierno solo habilitó 72 camas UCI. El 21 de junio pasado, el presidente Nayib Bukele inauguró el Hospital El Salvador en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Ahí se habilitaron 105 camas más, pero no estarán disponibles inmediatamente. El hecho de que tenga 105 pacientes, 105 camas ya listas para recibir pacientes, no quiere decir que mañana mismo vamos a tener 105 aquí. La primera semana posiblemente no se perciba el desahogo del sistema, pero a medida que vayan pasando los días se va a ver que hay ya un impacto. El doctor Jaime Sánchez, quien fue consultado para el proyecto del Hospital El Salvador, señaló que uno de los retos más grandes será conseguir suficientes intensivistas para expandir la capacidad de atención. Vamos a integrarnos, algunos probablemente en el horario de día, ¿verdad? Horario de planta, y otros pues vamos a estar integrados al trabajo en la modalidad de los turnos presenciales, porque también tenemos que cubrir los turnos en las noches, días de semana, y ahí pues sí, ya estamos listos algunos colegas tanto del MinSal como del Seguro Social. El doctor Jorge Panameño considera que el gobierno debió mejorar la capacidad de los hospitales mucho antes, durante los 3 meses que implementó la cuarentena. Pero además cree necesario fortalecer la prevención de la enfermedad, como se hizo en las pandemias anteriores que enfrentó el país. La epidemia no se para en los hospitales, ahí uno atiende las consecuencias de la epidemia. Ahí es donde nosotros venimos insistiendo en que debe cambiarse la estrategia. Ya los confinamientos a los que hemos sido sometidos ya no pueden dar más. Ahora tenemos que salir a buscar el virus a la comunidad, enfrentarlo ahí y encerrarlo ahí, como hicimos en su tiempo cuando estábamos peleando contra el sarampión, contra la poliomielitis. Sabemos que está siendo bastante difícil en todas las áreas hospitalarias, pero sobre todo debemos comprender que es una pandemia que no tiene cura. Es una tendencia en la cual ningún sistema de salud puede ser suficiente, y menos si no se limita ese contagio. El Hospital Rosales es fundamental en el Sistema Nacional de Salud salvadoreño y en esta entrevista estamos conversando sobre la situación particular del hospital frente al COVID-19. En una videollamada nos acompaña el doctor Rolando Cedillos, jefe de infectología del hospital. Hablemos de la situación de la UCI del Rosales, de cuántas unidades disponen y cómo se ha organizado el personal para tratar a los pacientes críticos por COVID. Bueno, el Hospital Rosales cuenta con 24 camas de cuidados intensivos para el área de medicina y 8 camas para los cuidados intensivos del área de cirugía, un total de 32 camas de cuidados intensivos, ya insuficientes en tiempos normales. Para esta emergencia hemos habilitado una sección del hospital que funciona casi de manera independiente del resto del hospital, porque obviamente el Hospital Rosales, para los que no lo saben, es el Hospital del Cáncer en El Salvador. El Hospital Rosales atiende gran parte de la demanda de la enfermedad renal crónica y de otras enfermedades que requieren la complejidad que únicamente el Hospital Rosales puede ofrecer en el sistema de salud, dado que es el único hospital de tercer nivel con todas las especialidades en todo el país.
Y el cáncer no se detiene por el COVID-19. La enfermedad renal crónica no se detiene por el COVID-19. El dengue no se va a detener por el COVID-19. Y así otras enfermedades. Y el hospital pues tiene que atender cotidianamente esa demanda usual con camas insuficientes para cuidados intensivos. En esta área que llamamos el Hospital Blanco, que es conocido por los medios, ¿verdad? Se ha habilitado un espacio que podría albergar alrededor de 60 camas, y hago énfasis en lo de espacio, porque obviamente las camas de cuidados intensivos toman más espacio que las camas normales, y donde ya están funcionando 21 camas de cuidados intensivos exclusivamente para COVID, y alrededor de 25 camas de cuidados intermedios también exclusivamente para pacientes COVID-19. No, eso es lo que el Hospital Rosales ha logrado habilitar para contribuir en el esfuerzo contra el COVID-19. Veamos, la fase 1 de CIFCO tiene 400 camas, 105 camas de cuidados intensivos y 295 camas de cuidados intermedios, según lo que ha presentado el presidente de la República, pero también ya sabemos que estas camas se habilitarán gradualmente. La apertura del nuevo hospital podría desahogar y aliviar la situación crítica del Rosales. Pues eso es lo que se pretende, ¿verdad? Pero de que eso vaya a suceder está por verse. No, pero ciertamente en el Hospital Rosales tenemos que seguir atendiendo la demanda de atención hospitalaria de tercer nivel usual en el país, ¿verdad? Y sería importante que todos supiéramos, porque yo no conozco esas áreas, no he visto las 400 camas, pocas personas las han visto, los medios obviamente tampoco fueron invitados a conocer esas áreas. Entonces, es natural que todos tengamos dudas de que las intenciones se vuelvan realidades. Y este país ya no está para intenciones, necesita realidades. Pero, ¿les han explicado cómo van a funcionar los protocolos de traslado de pacientes del Hospital Rosales al nuevo Hospital El Salvador? No, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Es de las cosas pues que tendrán que definirse de mejor manera en los próximos días para que pues eso pueda redundar en algún beneficio, tanto para los pacientes con COVID-19 que tienen que ser trasladados a un lugar que tenga todas las posibilidades de sacarlos adelante, ¿verdad? Haber habilitado al Hospital San Rafael como un hospital COVID para pacientes gravemente enfermos fue uno de los errores originales de las medidas que tomó el Ministerio de Salud. El Hospital San Rafael carece de la especialidad de nefrología, carece del equipo que se necesita para sustitución renal en los pacientes que desafortunadamente, ¿verdad? Hasta una tercera parte de los pacientes que necesiten ventilación asistida por el COVID-19 pueden requerir sustitución renal. Y eso usted no lo puede hacer en un hospital donde nunca se han puesto diálisis, hemodiálisis, no hay especialistas y no hay equipo. No, sería desastroso, ¿verdad?, que CIFCO empezara a funcionar y no se tomaran esas previsiones, ya con las lecciones aprendidas, ¿verdad?, de tener un coloso con los pies de barro como el Hospital San Rafael. Entonces, desde su punto de vista, doctor, ¿qué hospitales de la red pública sí cumplían con las características para ser declarados hospitales COVID? ¿El Hospital Rosales cumplía con esas características? No, precisamente porque tiene que atender la demanda usual, ¿verdad? Yo ciertamente, a quien me lo preguntó, ¿verdad?, desde un principio hice ver, porque yo fui parte del equipo de respuesta rápida nacional frente a la influenza H1N1 en el 2009,
y gracias al Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos estuvimos mejor preparados para esa pandemia, que afortunadamente no resultó ser, pero en un principio no se sabía, tan devastadora como el COVID-19. Y una de las lecciones que aprendimos, ¿verdad?, es la importancia de la preparación y de tener claro los hospitales más apropiados para la atención, porque el país, las necesidades de salud del país, cuando solo se tiene un hospital de tercer nivel como el Hospital Rosales para el cáncer, para todas las enfermedades graves, renales, cardiovasculares, usted no puede perder un hospital, el único hospital que tiene para estas enfermedades. Entonces, ¿verdad? Una de las cosas que aprendimos, o aprendí yo por lo menos en el 2009, de todo lo que hicimos para prepararnos y enfrentar la influenza H1N1, es que usted necesita realmente, idealmente, un hospital subutilizado, pero al mismo tiempo que sea un hospital plenamente equipado. No, ¿por qué necesita un hospital subutilizado? Porque el sistema de salud va a tener que soportar todo lo demás. El Hospital Rosales, como decía, tiene que seguir haciendo lo propio. Y en mi opinión, el único hospital que podía reunir esos requisitos en el comienzo de la epidemia era el Hospital Militar, un hospital subutilizado, porque es un edificio de 6 pisos que fue construido para un ejército de 100,000 hombres. Y la Fuerza Armada, si no me equivoco, en este momento anda por poco más de 20,000 hombres. Entonces, todos los que conocemos el Hospital Militar sabemos, ¿verdad?, que la infraestructura física desde que terminó el conflicto está subutilizado. Y sin embargo, como fue preparado como un hospital de guerra, porque fue construido, si todos recordamos, e inaugurado durante la guerra, está plenamente equipado, siempre ha tenido unidades de cuidados intensivos, siempre ha tenido especialidades complejas, costosas, muy especializadas como nefrología, y por lo tanto, ¿verdad?, ese podía haber sido inicialmente el mejor hospital para darle respuesta a estas necesidades de atención. Las necesidades de atención, ¿verdad?, de la población militar perfectamente pudieron haber sido atendidas a través de la red de hospitales de la Seguridad Social e inclusive del mismo Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, en algún momento esa discusión se tuvo, ¿verdad? Lo desconozco porque yo no he participado, ¿verdad?, en esta ocasión, de la manera en que sí me tocó participar en el 2009 para la pandemia de influenza H1N1. Doctor, se han reportado 3 médicos del Rosales en UCI por COVID y una veintena de médicos y enfermeras, enfermeros también infectados y aislados. ¿Qué ha fallado en los protocolos para evitar estos contagios del personal? Aún sin contar toda la información epidemiológica pertinente, ¿verdad?, que es una de las cosas para las cuales usted necesita miles de personas dedicadas solo a eso, ¿verdad?, a la búsqueda de los contactos, a determinar la forma de transmisión, el origen de los brotes. Usted necesita miles de personas dedicadas solo a eso, entrenadas y capacitadas, cosa que no ha existido en este país, ¿verdad? Y además de eso, usted tiene que tener otra cosa de la que poco o nada se ha hablado. Tiene que tener una red de voluntarios, ¿no?, con medios de transporte y de apoyo para estas personas que tienen que hacer ese trabajo que es a pie. De todo eso hemos carecido, ¿verdad? Pero aún sin tener toda la información de la que deberíamos de disponer para determinar en lo posible de qué manera se están infectando todas las personas y no solo los trabajadores de salud, para mí es evidente que
hasta los trabajadores de salud en su mayoría se han infectado en su comunidad y en su entorno familiar, porque ese es el caso y ha sido el caso en todas partes, en Wuhan, en Italia, en España. Cuando usted ya tiene transmisión comunitaria sostenida, como la que tenemos ya en El Salvador, ¿verdad? La mayor parte de la transmisión no ocurre en los hospitales, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido, está sucediendo y seguirá sucediendo, porque desgraciadamente, como decía, ¿verdad? No ha habido mensajes claros, no ha habido mensajes competentes, no ha habido mensajes coherentes de cómo hacerle frente a esto. Y usted puede ver, ¿verdad?, de que la distancia es lo que más protege del COVID-19, seguido del lavado de manos, ¿verdad? Y después viene la mascarilla. Pero ¿qué se ha hecho en este país? Las mascarillas quirúrgicas se acabaron en febrero. Todos lo presenciamos, ¿verdad? No se tomó ninguna medida para controlar y hubo desabastecimiento de mascarillas quirúrgicas para los trabajadores de salud desde febrero, grandes limitaciones para conseguir equipo, pero las personas desde febrero, mal que bien, y más mal que bien, estaban usando mascarillas, ¿verdad?, en momentos en que no teníamos todavía casos confirmados en el país. Luego tenemos, ¿verdad?, una población que tampoco está haciendo lo adecuado, ¿verdad?, en cuanto al lavado de manos. Algunos se la están lavando un poco más, 2 veces en vez de una, y eso tampoco es suficiente. Pero lo que más protege del COVID, que es la distancia, no se le ha explicado a la población la importancia de mantener 2 metros de personas que podrían estar infectadas. Bueno, si usted escucha las cuñas y eso, los mensajes están mezclados, no hay ninguna énfasis ni priorización, y lo peor del momento actual, ¿verdad?, es que la población no está preparada para la etapa en la que estamos, que es en la que la mayor parte de nosotros nos tenemos que quedar con el COVID-19, y lo podemos hacer afortunadamente, porque el 80% de los que se infecten afortunadamente lo van a padecer con síntomas leves, lo van a tener que pasar en su casa, pero la población no ha sido preparada para eso, y eso también crea una demanda en los hospitales que tampoco se puede atender. Le hago una pregunta final. Los médicos del hospital han pedido al gobierno que se integre una mesa técnica para discutir la situación del Rosales. ¿Han recibido respuesta? Lo desconozco, ¿verdad? Yo soy miembro del sindicato del Hospital Rosales, ¿verdad? No comparto pronunciamientos que colegas han estado haciendo. De hecho, la mayoría de los miembros del sindicato no compartimos todos los señalamientos que se han hecho en nombre del sindicato del Hospital Rosales. Pero es obvio, ¿verdad?, que necesitamos un diálogo honesto, abierto, constante con las autoridades de salud, bidireccional, que no ha existido, ¿verdad? Y esperemos, ¿verdad?, de que aunque ya es tarde, todavía estemos a tiempo. Bueno, así cerramos esta mesa de entrevista. Gracias al doctor Rolando Cedillos, jefe de infectología del Hospital Nacional Rosales. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, y antes de irnos a la pausa, quiero invitarlos para que visiten nuestra página web www.focostv.com. Ahí pueden encontrar esta entrevista y más contenidos. Hacemos una pausa, ya regresamos. Bienvenidos al espacio internacional de Focos. El pasado 18 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió dejar sin efecto la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, creado en 2012. En 2017, el presidente Trump decidió terminar con este programa que beneficia más de 700,000 jóvenes migrantes, oriundos mayoritariamente de México y Centroamérica, que ingresaron al país sin documentos, pero que han crecido y se han desarrollado en los Estados Unidos. El DACA es un estatus temporal renovable cada 2 años,
que permite otorgar permisos de trabajo a jóvenes y acceso a la seguridad social. Para hablar sobre esta decisión judicial y las implicaciones para los beneficiarios, conversamos con Elena Olea, abogada en Derecho Internacional y directora asociada de programas de la ONG Alianza Américas. Bienvenida a Focos, Elena. Muchas gracias por la invitación. Bien, para iniciar, ¿cómo es que la vigencia del programa DACA terminó en evaluación en la Corte Suprema de los Estados Unidos? Creo que es una pregunta importante porque a veces nos enfocamos en el final de un litigio y no vemos todo el proceso. El programa DACA es un programa que establece el presidente Obama como un programa temporal, similar al TPS, ofreciendo un alivio contra la deportación y la posibilidad de otorgar permisos de trabajo para los jóvenes que tenían entre 16 y 31 años al momento de expedición del programa. Y el programa se renovaba, igual que el programa del TPS, pero no permite no hay un camino desde este programa hacia la residencia permanente. Y esto es porque los beneficiarios del programa eran personas que estaban en situación migratoria irregular, o porque ingresaron y se venció su visa y pasan a estar en situación irregular, o porque ingresaron de manera irregular a Estados Unidos. Entonces, el presidente Trump decide poner fin al programa mediante una orden del Departamento de Seguridad Interior del Estado, y él lo utiliza como, inicialmente dice que no quiere hacerle daño a los jóvenes de DACA, pero como para tratar de presionar al Congreso a legislar en materia migratoria. Y dice, lo voy a terminar, y son los beneficiarios del programa los que acuden a la Corte a decir que la terminación del programa es una decisión arbitraria e ilegal del presidente, y logran que se ordene la continuación temporal mientras avanza el litigio. Y el litigio se va apelando hasta que termine en última instancia ante la Corte Suprema. Ahora bien, ¿qué fue lo que determinó la Corte Suprema en su resolución? ¿Qué le señaló a la administración Trump? Pues lo interesante es que el análisis que hace la Corte simplemente es que la decisión de la administración no está debidamente fundamentada y que tal cual como se dictó, termina siendo una decisión caprichosa, arbitraria de la administración. No está evaluando si lo podía hacer o no, simplemente le está diciendo, si va a actuar como administración, tiene que actuar con una motivación. Y aquí la única motivación, los elementos que usted presenta son argumentos muy débiles. Lo que en otras palabras le está diciendo, usted lo puede terminar, pero termínelo bien. Justifique la decisión bien. Y eso fue lo que no hizo el gobierno. Sin embargo, la resolución de la Corte deja abierta la posibilidad que Trump intente nuevamente cancelar DACA. ¿Cómo queda la estabilidad de los jóvenes beneficiarios tras esta noticia? Pues lo que es interesante en una decisión que tiene más de 80 páginas es que lo que la administración dice, en este caso nos vamos a limitar, la Corte dice, en este caso nos vamos a limitar a examinar cuál fue el proceso de toma de la decisión. Y nos vamos a pronunciar sobre eso. Con lo cual, efectivamente, le están diciendo a este gobierno o a cualquier gobierno futuro, usted podría terminar. Finalmente es una decisión del Poder Ejecutivo, como mismo Poder Ejecutivo, usted puede cancelar el programa. Lo que tiene es que explicar cuidadosa y adecuadamente cuál es la fundamentación para terminar el programa. Pero, dice en la decisión, no nos vamos a pronunciar, pero aquí sí es importante evaluar el impacto que este programa tuvo en los derechos de los beneficiarios de DACA. Y ese sería otro tema que podríamos examinar en el futuro, pero no ahora. Lo que nos está diciendo es que si la administración resolviese terminarlo, los beneficiarios de DACA podrían volver a intentar vías jurídicas para reclamar que el programa les creó derechos y que ahora no les pueden quitar esos derechos. Eso es muy interesante. Ahora bien, ¿cuál es el significado de esta resolución para los beneficiarios del programa DACA? Lo que significa es que como el programa tiene cierta periodicidad y es necesario reinscribirse y pagar, y esto es importante, tiene un costo importante inscribirse para ser beneficiario del programa,
las personas beneficiarias que caben en ese grupo etario que yo mencioné van a poder renovar su programa e incluso hay personas que no se habían inscrito en el programa por temor a que no valía la pena, que ahora están moviéndose a inscribirse a partir de la decisión de la Corte Suprema. Pero estamos en espera de cómo va a responder la administración, que ya anunció que en todo caso iba a tratar de terminarlo nuevamente. De acuerdo con lo que tú me dices, entiendo que el programa tiene vigencia plena, pero no plantea una estabilidad permanente en su estatus migratorio. ¿Es así? Exactamente. Lo que significa la decisión de la Corte Suprema es que el programa se mantiene vigente. Pero evidentemente, y esto a mí me parece que un término clave es un estatus precario. Y la precariedad del estatus tiene varios elementos. Primero, que el beneficiario tiene que mantener el registro. Esto es un obstáculo importante. Hay personas que no tienen los fondos para mantener el registro. Y este obstáculo lo tratan de resolver las organizaciones que abogan por los derechos de los inmigrantes y que los representan jurídicamente. Pero el otro lado es que en cualquier momento la administración puede volver a intentar terminarlo. Entonces, sí, se mantiene vigente con la precariedad de su vigencia. Bien, y finalmente, ¿cuál debe ser la estrategia para que estos beneficiarios obtengan acceso a la residencia o a la ciudadanía y puedan garantizarse sus derechos? Bueno, justamente esa es la pregunta más importante. El desafío está en cómo se crean posibilidades dentro de la legislación migratoria para que los beneficiarios de programas temporales puedan acceder a la residencia definitiva. Tanto los beneficiarios de DACA o de TPS, y estos son dos grandes programas, son personas que para todos los efectos prácticos y reales son residentes permanentes de Estados Unidos por su larga permanencia en el país y por su contribución social, económica, política, familiar a la sociedad norteamericana. Entonces, lo que se necesita es que las normas reflejen eso y se cree un camino para la residencia permanente. La trampa en la que estamos es que durante más de 20 años se viene repitiendo en muchos círculos defensores de migrantes que lo que se quiere es una reforma migratoria integral, conocida en inglés como Comprehensive Immigration Reform. Y este mantra es como queremos reformar la legislación. Lo que realmente tenemos que hacer es repensar la legislación. Esta legislación migratoria no se puede reformar, no basta unos toquecitos aquí o allá. Hay que revisar y terminar con esta idea de que hay categorías, hay personas que no pueden hacer tránsito a la residencia permanente. Aquí es justamente donde están atrapados los beneficiarios de DACA y de TPS. Entonces, se necesita crear ese camino legislativo que puede ser un proyecto mucho más sucinto que se podría aprobar y no quedamos atrapados en una gran reforma migratoria que en el contexto político estadounidense es imposible de pensar que va a ser amparada. No tenemos que ir por todo, vamos por paquetes para lograr reconocer esta residencia permanente de facto de los beneficiarios de DACA y de TPS. Bien, agradecemos a Elena Olea por acompañarnos en esta entrevista. Gracias a ti. Para ver más sobre el contenido de nuestro programa, puedes ir a focostv.com. Años atrás, la maestra Amparo Casamalguapa denunció la corrupción y la dictadura del general Hernández Martínez. Sus palabras le valieron para que sufriera el exilio. El Museo de la Palabra y la Imagen, MUPI, recuperó el archivo personal y cultural de esta docente, escritora y activista social, una de las primeras salvadoreñas en alzar la voz en pro de los derechos sociales y políticos de las mujeres en El Salvador. Antes de dejarlos con su historia, quiero agradecerles por habernos acompañado esta noche en Focos. Y bueno, ahora sí, parte de la historia de Amparo Casamalguapa. Porque sabemos
que hoy más que en ningún tiempo estamos pasando por un período de verdadera tiranía y corrupción social, en que decir la verdad y defender la ley es un crimen que se paga con la cárcel y el destierro. Esas palabras fueron pronunciadas por la maestra Amparo Casamalguapa un 29 de agosto de 1939, durante un concurrido acto conmemorativo en la Plaza Barrios de San Salvador. Eran tiempos de dictadura militar. Solo una mujer, una maestra, tuvo la valentía de denunciar la supresión de libertades y los actos de corrupción gubernamental. A raíz de este discurso, el entonces ministro de Gobernación, general Tomás Calderón, ordenó hacerle un juicio militar, por lo que la maestra tuvo que huir por los caminos clandestinos, primero a Honduras y luego a México. Amparo Casamalguapa nació en Nejapa el 9 de mayo de 1909. Muy joven, se involucra en las luchas sociales contra la dictadura del general Hernández Martínez. Soñaba con cambiar las estructuras sociales y políticas de su tiempo y encontró en la literatura un camino hacia esa búsqueda, expresada en poemas como los que integró en su libro Joven Sembrador, publicado en 1938. En su doble faceta de maestra y escritora, reflejó la situación que vivía la mujer salvadoreña. En sus escritos, desnudó las injusticias y denunció la exclusión femenina en educación, trabajo y derechos civiles. Amparo Casamalguapa fue discípula y admiradora de Alberto Masferrer. En México se reúne con el antropólogo salvadoreño Alejandro Dagoberto Marroquín, lúcido intelectual, con quien contrae matrimonio en 1941. Procrea 2 hijos y una hija. En 1971, antes de su prematura muerte, publica una novela con tintes autobiográficos, El angosto sendero, donde condensa su vida de persecución y exilio. El MUPI, con el apoyo de la familia Marroquín Casamalguapa, ha formado un archivo documental sobre esta mujer salvadoreña que hoy recordamos como un homenaje a los maestros y maestras que han dejado huellas en la memoria histórica del Salvador. Perseverante y soñadora, Amparo Casamalguapa se labró un lugar en la historia cultural y política que se refleja en estas imágenes y documentos que sobre su vida y obra resguarda el Museo de la Palabra y la Imagen.